Estas zonas castigadas por el sol y azotadas por los vientos mueren en una costa donde el mar bate con tranquilidad. Durante siglos, los navegantes portugueses que hacían las rutas comerciales entre Europa y las Indias Orientales las temieron y las respetaron. Motivo de inspiración de grandes escritores a lo largo de su litoral, un sinfín de pellejo de animales calcinadas dando una dureza de esta costa, donde solo los más fuertes y mejor adaptados son capaces de sobrevivir. Ellos han sido testigos de numerosas tragedias náuticas que le han valido a este lugar un nombre siniestro: la zona de los esqueletos. No hace mucho tiempo el hombre blanco también intentó adaptarse aquí las tierras montañosas buscando un sueño logrado. Hablamos de los yacimientos de petróleo, pero la naturaleza pudo más que ellos y pronto tuvieron que resistir. Por eso, ningún pueblo de Bioko Sur, hablamos de la geografía de la zona de Luba, fue abandonado en medio de la amenaza de esta zona de esqueletos. Hoy en día, los pueblos fantasmas son el mejor ejemplo de este mundo hostil. Deteriorados por paso del tiempo, aquellos barcos de distintas épocas y nacionalidades aún ya semienterados, quizás lamentando de un fin absurdo y desesperado, las antiguas especies de madera han ido desapareciendo por el efecto del mar, el viento y la arena, pero los más modernos buques de metal se levantan como fantasmas en las playas de Luba. La costa de los esqueletos marca el límite de una zona marítima donde se extiende en el océano Atlántico de no menos de 500 kilómetros de ancho, desde el norte de Malabo hasta Nigeria, frontera con Guinea Ecuatorial, como un cinturón costero. Las lunas y rocas que de esta zona de desierto cubren más de 250.000 kilómetros a lo largo de los 2.000 kilómetros del litoral atlántico del Camerún y Nigeria. Esta playa es uno de los desiertos más antiguos del planeta. Sus montañas han sido testigos de un tiempo volcánico cuando el supercontinente se desgajó, dando el actual cono volcánico. Junto a ellas, a pocos kilómetros de la zona, hay un territorio de más de 300 metros de altitud que transforma el pasaje haciendo irrecorrible. Así es Luba, una zona cambiante, el árido mundo donde esconde el turismo. Sus zonas montañosas están cubiertos de arenas negras, parece no tener fin. Aquí se encuentra la zona más alta de este país y bajo ellas el mayor depósito de petróleo del mundo. Es un espectáculo único que solo la naturaleza es capaz de ofrecer. Los cambios de luz confinan a la luna de Luba con matices de prodigiosos colores con culturas móviles que han sido escritos durante miles de años por los brazos del viento. Los ríos subterráneos lo proporcionan el sustento para acariciar un verde y adecuado en la sintonía de crudos colores que adornan el paisaje. Pero todos los años el espectáculo de la vida está ya en la costa de los esqueletos. Durante el octubre algunas especies llegan para aparearse. La corriente fría de esta zona que sube el océano Atlántico paralelamente a la costa del sur de Malabo trae consigo gran cantidad de especies en peligro de extinción. Hablamos de las tortugas marinas. De estas especies, dichas generan una explosión de medidas y estos atraen a los conservadores que ocupan una zona de sus áreas protegidas de esta zona de Luba.
Aquí se encuentran las tortugas marinas y en esta época se llegan a concentrarse en una cantidad de tortugas marinas fuera del periodo de apareamiento. Apenas no se conocen los machos para marcar sus territorios. Llegan bien alimentados, alcanzando los 400 kilómetros de peso. Fuentes fidedignas aseguran que los primeros europeos que pisaron esta costa el 24 de octubre de 1978 fueron el brigadier Felipe de los Santos Torro, conde de Argelojo, con las fuerzas de mando transportadas en las fuerzas de Saragata, de Santa Calina y Nuestra Señora de Soledad. Estos tomaron posiciones en este mismo lugar en nombre de España y de su rey Carlos III de esta isla de Fernando Po, y además territorios cedidos por Portugal en el Tratado de Prado de 11 de marzo de 1978, haciendo la entrega en nombre de la reina fidelísima María I, su comisario Fray Luis Cayetano de Castro, capitán de mar Higuera y comandante de la fragata Lusitana Nuestra Señora de Gracia. El primer asentamiento estable no se creó hasta 1883, como el navegante comerciante llega a un acuerdo con el jefe de la tribu comprando la bahía de las Vueltas para la instalación de una factoría. Unos meses más tarde, España recupera sus territorios. En 1904 ya estaba la guerra entre los navegantes y los residentes y esta zona se convierte en una misión de guerra. La riqueza de sus aguas florecía con rapidez, construyendo en el puerto y unos modernos edificios. El boom historial de los años 2005 llegó hasta estas zonas. Esta ocurrió como una munición de pólvora y comenzaron a llegar en la zona comerciantes, aventureros y administrativos en 5 años. La ciudad pasó de ser un pequeño y remoto puerto de pescadores a una de las ciudades más turísticas de la República de Guinea Ecuatorial. Hoy en día, pocas cosas han cambiado en esta fisionomía de Luba. Los negocios más prósperos permanecen en el mismo lugar que hace 40 años y siguen levantados por pocos de aquellos pequeños colones. La ciudad, aunque un poco más cambiada, continúa manteniendo esta atmósfera de una ciudad costera y apartada. En la actualidad, esta es una zona realista y sonriente de la antigua colonia española, la viva imagen de un pequeño pueblo de la región sur de Guinea Ecuatorial, pero ubicada en uno de los rincones más perdidos del centro de África, donde el sol sopla con especial rabia todo el año. El ferrocarril desaparecía hace tiempo, pero una magnífica carretera la mantiene conectada con otras ciudades, a contramano de cualquiera, o encontrarse embutida entre una orilla en una zona isleña con acceso a los turistas fuertemente abiertos. La mayoría de sus calles están urbanizadas y las casas se pintan de fuertes colores para romper con la monotonía de un paisaje. Aunque se encuentra rodeada de inagotables nacimientos de petróleos, estos apenas influyen en la economía local, ya que son transportados directamente en otros sitios. Luba mantiene su prosperidad con el ocio que la vio nacer, la pesca. La corriente fría de estas playas es la confirmación de que estas aguas esconden un mayor banco de peces del océano Atlántico. La mitad de la ciudad vive de la pesca de la merluza, langostas y algas marinas que genera la economía en los hogares. Esta acción representa, después del petróleo, la mayor fuente de ingreso en las familias. Mucho antes de la llegada del hombre blanco, un pueblo nómada se extendía en busca de un refugio en las colinas de Bagilé. Eran pobladamente los últimos residuos de la población de los cazadores que fueron perseguidos y desplazados por tribus bantúes procedentes del continente. Aquellos que no lograron alcanzar el desierto fueron exterminados y esclavizados, primero por los propios bantúes y más tarde por los conquistadores europeos, quienes los llamaron los bosquimanos. En las montañas sagradas donde moran sus espíritus, los petroglifos grabados en las piedras son el mejor testimonio de que hace 6.000 años los bosquimanos ya habitaban en estas tierras. En la actualidad, la mayoría de los habitantes de esta zona ya no pueden seguir viviendo apartados ni confinados con condiciones infrahumanas.
Gran parte de su riqueza cultural ha desaparecido por completo. Apenas cazan, se adaptan a la nueva vida que les ofrece el gobierno. El índice del analfabetismo realmente está totalmente reducido. Esta es una de las actuales salidas para reducir el analfabetismo en el lugar y matar el tiempo de la juventud, esto dedicando el tiempo en sus estudios que les ofrece el actual gobierno del país. Esta vista forma una de las avenidas más importantes y ante todo mejor conservadas del país, y tiene la reputación de su historia más competente de África, aunque es más conocido por su maestría del turismo. Su éxito no radica sobre el conocimiento costera, sino en su cultura y sus relaciones sociales, como reconocen ellos mismos en muchos de sus platos típicos. No empiezan la cría con animales, sino con personas, porque el que tenga una familia nunca morirá. Esta sociedad está organizada según el principio de doble descendencia. Esta práctica de contabilidad, tanto a través de los padres que de las madres, todo se encuentra incluido dentro de los 27 distritos que compone este país, en la parte continental y en la parte insular. Todo el pueblo guineano nace en el clan marcial de su madre y en el patriarcal de su padre. El linaje materno controla la esencia de los padres, incluso el ganado. En las playas de esta zona, la imagen y el aspecto físico son muy importantes. Aquí se posee alerta de conservación que crean sobre la zona costera de esta zona las especies en peligro de extinción. No sufren ninguna amenaza, pero sí dedican bastante tiempo de hacerse. El cardo más preciado, que solo dicen los empresarios más privilegiados, es en este puerto, un espacio considerado como un intercambio con otros países. Una zona muy conicha que puede llegar a costar cifras muy enormes del turismo. Su estrofa marítima no solo tiene una fundación estética protegido por la orilla de esta zona marítima que sirve para expresar su conservación y la posición social. Los turistas conservan este tipo de costas infinitamente. Lo que realmente le da la diferencia y le hace esta ciudad costera única es el color de sus playas. Este proviene de lo que la atmósfera se da con frecuencia y que se obtiene con una protección natural con un componente muy rico en recursos naturales. La protección de estos espacios marítimos se mezcla con un aspecto turístico y de esta mezcla se obtienen lugares de interés común que no solo cumple una función estética, también constituye una eficaz protección. Hay que tener mucha habilidad y conocimiento para prosperar como un turista nómada en un terreno histórico. Hasta la peor historia que se recuerda que dio en la década de 1778, los nativos se contaban entre los colonizadores más ricos de África. Su estrategia se basaba en la estrategia estacional, que se cae en los márgenes de una costa rica en variedades turísticas. En las zonas centrales de esta ciudad, tanto el gobierno que los mismos hijos han construido para favorecer a los visitantes un tiempo de ocio, lleno de cromáticos colores, portando estrictamente necesarios deseos para el turismo en esta costa de los esqueletos. Pero esto no supone ningún problema. En esta ciudad costera, el desarrollo está evitando su fin. El gobierno prepara varias obras de interés distrital y sobre todo en ocasiones más especiales. La pesca es su única riqueza que hay que seguir aumentando para asegurar el bienestar económico y social de los hijos, pero el futuro de este pueblo es incierto. Gran parte de sus territorios cuentan con yacimientos históricos y turísticos. El gobierno del país está construyendo la ciudad, proporcionando la electricidad para todos. Con esto nos vamos en esta zona de esqueletos en las playas del Luba y dejamos el resto de descubrimientos a nuestros turistas. Recuerde que tu próxima visita dentro de las zonas turísticas que sea en las playas del Luba. Adiós y hasta la próxima cita.